Son exactamente las 8:05 de la mañana del día lunes 26 de junio. Les doy la cordial bienvenida a la experiencia de aprendizaje número 4 y en esta semana nos toca trabajar la segunda actividad. Nosotros estuvimos trabajando la semana pasada la actividad número 1 en la que teníamos que elaborar nuestro desafío y teníamos que aplicar la parte de empatizar usando en este caso la técnica de los 5 porqués. Para nosotros poder reclutar información de las personas para las que estamos modelando nuestro emprendimiento, ¿no? A quienes estamos ayudando, en este caso van a ser los artesanos, necesitamos conversar con ellos para conocer la problemática que ellos tienen. Y una de estas técnicas es la técnica de los 5 porqués. Hasta antes hemos estado usando nosotros otra técnica. Hemos estado utilizando la técnica de la entrevista o la encuesta. La clase pasada vimos que vamos a trabajar con esta técnica de los 5 porqués, en la cual yo voy haciendo preguntas y la respuesta que ellos me dan automáticamente se convierte en la segunda pregunta. De esa manera yo consigo escarbar más, profundizar más sobre los problemas o los orígenes de estos problemas que ellos tienen. A modo de recordar, solo para que ustedes recuerden, les estoy mostrando ahora en su pantalla la diapositiva de la semana pasada. Todo parte del desafío. Nosotros tenemos un desafío que está en el lado izquierdo, que es lo primero que habíamos redactado. Este ejemplo que yo les muestro no es el desafío que ustedes deben tener en su cuaderno. Él les sirve para orientarse, les sirve para guiarse, pero no tienen que colocar el mismo desafío conforme está aquí. He visto en la actividad 4 o en la actividad final de la experiencia 3 que muchos han seguido el ejemplo que yo doy en clases. Vuelvo a repetir, ustedes tienen que crear su desafío, ustedes tienen que definir su problema. Yo muestro un ejemplo para que esto sea más comprensible por una estrategia de enseñanza, pero no quiere decir que este desafío que ven va a ser el desafío de todos ustedes. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Repito, este desafío es un modelo que yo les doy. Yo había elaborado mi desafío, que vimos la clase anterior, y dice, elaborar objetos decorativos usando mates, ¿se acuerdan eso acá? Los mates burilados, que es de la región sur del Perú, para renovar la identidad cultural de Huancayo. Este desafío tiene una estructura que también ya lo hemos visto, ¿no? Tiene 3 cosas. No tiene que ser muy extenso ni muy corto, tiene que estar orientado a un segmento de personas y también tiene que tener varias alternativas de solución. Mi desafío, que está por aquí, cumple con estos 3 requisitos que tenemos. Y en función a este desafío, yo planteo cada una de las preguntas tiene relación directa con este desafío. Todas las preguntas están relacionadas acá, al desafío. La primera pregunta, ¿por qué la gente no revalora la identidad de Huancayo? ¿A quién hice esa pregunta? Pues a los artesanos, pues en un foro, ¿no? Y acá la respuesta que ellos me dan, la primera respuesta, porque algunas personas se sienten atraídas por otras culturas. Como aquí estoy aplicando la técnica de los 5 porqués, esta respuesta pasa a ser aquí la pregunta siguiente. Lo voy a borrar para que se entienda mejor. Esta es la respuesta que una de las personas que conversé me da y se convierte aquí en pregunta. ¿Y por qué algunas personas se sienten atraídas por otras culturas? ¿No? Me dice, porque muchos jóvenes no conocen las artesanías de Huancayo. Aquí me está dando más información. Sobre todo los jóvenes no conocen las artesanías de Huancayo. Y vuelvo a plantear acá. ¿Por qué crees que muchos jóvenes no conocen la artesanía de Huancayo? Y acá la respuesta, porque no se realizan ferias artesanales a través de las redes sociales, que es lo que más usan los jóvenes. Y yo vuelvo a plantear esta respuesta a modo de pregunta acá. Igualito, copio y pego. Y así va, hasta llegar al nivel 5. Y luego esta información nosotros la vamos a procesar, la vamos a organizar, a sintetizar, que es lo que corresponde hacer el día de hoy, para poder recién definir cuál es el problema. Como ustedes ya se dan cuenta, aquí hay varios problemas. No hay ferias artesanales en redes sociales, los jóvenes son los que muestran más
apatía, ¿verdad? Nuestra cultura de la ciudad de Huancayo se encuentra poco conocida. Entonces, ahí nosotros ya estamos recabando información valiosa, similar a lo que hicimos con las encuestas. Esto fue la tarea de la semana pasada. Entonces, quiere decir que si yo ahora llamo a cada uno de ustedes ya tiene que tener esta información. Tiene que tener su desafío redactado, tiene que tener las preguntas que han hecho para aplicar los 5 porqués a las personas a las que ustedes se han dirigido, ¿verdad? A ver, vamos a dejar por acá de compartir. Los escucho. A ver, tenemos esos productos porque sin esos productos no voy a poder hacer la clase. La siguiente actividad, la que está ahora mismo, tiene como insumo a estos dos productos, al desafío y a la técnica de los 5 porqués. Profe, no entendí la técnica de los 5 porqués, no sé cómo aplicarlo. Ya, miren, en la diapositiva del día de hoy les estoy enviando un ejemplo adicional, aunque repito, esto ya debió estar desde la semana pasada. Veamos esto de acá. Yo apliqué la técnica de los 5 porqués a 3 personas. Yo les he dicho siempre que 3 es el número adecuado, ¿no? A las que vamos a aplicar. Y aquí ustedes pueden ver. Dice, Fanny Torres, ¿quién es? Es una profesora de arte, porque el arte está ligado, pues, ¿no? A las manifestaciones culturales, artísticas, y dentro de ella está la artesanía. A Jorge Palomino, que es un vecino que se dedica a hacer artesanías, y a Fausto Quiñones, que es un profesor de ciencias sociales. Son 3 personas a las que, para empatizar, yo apliqué la técnica de los 5 porqués, y todo relacionado a mi desafío. Todo va en relación a lo que se ha planteado como desafío. ¿Y cuál es el desafío? La pregunta principal de todo está en la parte superior. ¿Por qué la gente no revalora la identidad de Huancayo? Veamos cómo se comporta esta técnica con cada uno de ellos. Empecemos con la profesora Fanny. Yo le pregunto acá, la misma que está en la parte superior, y ella me responde, ¿ya? Porque algunas personas se sienten atraídas por otras culturas. Y yo le pregunto, ¿y por qué se sienten atraídas por otras culturas? Y ella me dice, porque muchos jóvenes no conocen las artesanías de Huancayo. Ese es el ejemplo que usé para la diapositiva. ¿Y por qué no se realizan ferias artesanales a través de redes sociales? Ella me responde, porque muchos artesanos desconocen el uso y alcance de las redes sociales. Y luego yo le pregunto, ¿y por qué crees que ellos desconocen el alcance y el uso? Porque requieren o les falta una alfabetización digital, ¿no? Una capacitación. Ahí ya tengo mucha información de Fanny, que es la profesora. Luego vamos a Jorge Palomino. Lo mismo, partimos de esta pregunta, ¿por qué la gente no revalora la identidad de Huancayo? Y él me dice, porque los jóvenes no conocen de la mitología huanca. Miren, yo le pregunto, ¿y por qué no conocen sobre la mitología huanca? Porque solo conocen historias de otras culturas, ¿no? ¿Y por qué conocen solo historias de otras culturas? Él me responde, porque los jóvenes no prestan atención a la intención de las artesanías, ¿no? O sea, vemos una artesanía y nos quedamos con la parte estética, pero no vemos más allá cuál es el sentido de hacerlo, qué representa, qué revalora. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿y por qué los jóvenes no prestan atención a la intención de las artesanías? Y él me responde, porque no todos los artesanos muestran su arte en las redes sociales. Miren, como ya esa palabrita redes sociales se está repitiendo. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿y por qué crees que pasa eso, no? Me responde, porque algunos artesanos no saben cómo vender por internet. Y esto tiene mucho que ver con lo que me respondió acá la profesora Fanny. Son problemas en común. Claro que hay problemas distintos, pero ya vimos que hay dos en común. No tienen conocimientos de cómo vender en internet, publicar en redes sociales sus ferias, ¿no? Y segundo es que los jóvenes son el principal público que desconoce. Y por último, Fausto Quiñones, a la misma pregunta inicial, ¿por qué la gente no revalora la identidad de Huancayo? Él responde, porque la gente está olvidando a su historia. Y yo le vuelvo a preguntar, ¿por qué? Porque no se le da la debida importancia a los artesanos. Miren, otro problema. ¿Por qué los artesanos necesitan capacitarse? Ah, yo le pregunto, ¿y por qué no tienen la importancia que deben tener? Y él me responde, porque deben capacitarse en el uso de las TICs, tecnologías de información, para hacer mejor su trabajo. Yo le pregunto, ya, ¿y por qué necesitan capacitarse en las TICs? Porque debido a la pandemia,
ya no solo se vende en las ferias o lugares turísticos, o sea, se vende en lugares virtuales. Y yo le pregunto, ¿no? ¿Y por qué? Y me dice, porque la gente ahora compra más por internet. Antes de la pandemia no pasaba eso. Entonces, ese compra más por internet está asociado a redes sociales, está asociado a TICs, está asociado a alfabetización digital. Una vez de haber empatizado, porque todo esto se llama empatizar, ¿verdad? Sino que he cambiado de estrategia, estoy usando ahora la técnica de los 5 porqués. Una vez que yo empatizo, puedo definir varios problemas. Aquí hay varios problemas. La juventud no conoce su historia, los artesanos no tienen capacidades digitales desarrolladas para poder vender por internet, por redes sociales. Tampoco se está manifestando en las culturas, en las artesanías, la identidad cultural, ¿no? Y entre otros problemas. Aquí entra la segunda fase que vamos a ver el día de hoy. Aquí entra la fase de definir. Como ustedes han podido dar cuenta, en las tres personas que yo empatizado a través de los 5 porqués, encontrado diversos problemas, pero también problemas en común, ¿no? Como los que subrayé. Ahora lo que me corresponde es, yo como diseñador de un modelo de emprendimiento, tengo que tener la capacidad de enfocarme en el principal problema, en el que voy a ayudarles a resolver y a mejorar sus ventas, porque en este caso el propósito de la experiencia es que ellos mejoren su economía, ¿no? Que ellos mejoren sus ventas y que se revalore la cultura. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que podamos nosotros definir cuál es el problema que vamos a ayudar a solucionar? Muy bien. Para eso es la sesión del día de hoy y para eso estamos acá. En la actividad número 2, lo que vamos a hacer el día de hoy, en esta semana, es definir el problema. Ya encontré varios problemas. Voy a definir cuál voy a solucionar y se va a convertir en mi emprendimiento. ¿A partir de qué? A partir de sintetizar información obtenida. Profesor Miki, yo no sé qué significa sintetizar información obtenida. Bueno, sintetizar información obtenida significa ordenar, clasificar la información que hemos recabado de las personas a las que hemos aplicado la técnica de los 5 porqués. Ahí tienen ustedes la respuesta. Si ustedes no aplican eso, no van a poder definir el problema. Y para aplicar la técnica de los 5 porqués, hemos tenido primero que crear nuestro desafío, porque todas esas preguntas están enfocadas en mi desafío. Y acá está. El propósito de esta actividad es, como ya dijimos, definir el problema o la necesidad a partir de la información obtenida en la fase empatizar, ¿no? Entre paréntesis, aplicando los 5 porqués. Esto va a permitir a generar ideas de solución la próxima semana, ¿no? Del problema que hoy día definimos, la próxima semana vamos a generar ideas de solución. ¿Cómo nos vamos a autoevaluar? Hoy día corresponde autoevaluarnos con el segundo indicador. He creado una propuesta de valor continuando con la definición del problema sobre la base de organizar y sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Ahora ustedes ya pueden darse cuenta, ¿no? Y dirán, estoy acá. Pero si es que yo no tengo información, no lo organizo, no tengo información obtenida en empatizar, aplicando los 5 porqués, no voy a poder nunca crear una propuesta de valor. Porque la propuesta de valor es el negocio que voy a proponer, no la mejora, la alternativa de solución. Vamos a continuar. Eso es lo que nos vamos a evaluar. Y ahora sí, aquí vemos otra técnica que nos va a ayudar a sintetizar, organizar la información que hemos recabado de Fanny Torres, de Jorge Palomino y de Faustino Quiñones. Vuelvo a repetir, ojo, jóvenes de tercero A y de tercero E. Estos son ejemplos que yo doy, pero ustedes tienen que hacer lo propio con una profesora, también con un familiar, por redes sociales, no con una persona que conozca algo del tema. Ya no tienen que usar el mismo ejemplo. La pregunta que yo inicié, que está relacionado a mi desafío, es la que está acá. ¿Por qué la gente no revalora la identidad de Huancayo? ¿No? Y a partir de las respuestas de cada uno de ellos, yo aplico los 5 porqués. Y esta pregunta está relacionada con mi desafío. Muy bien, pero el día de hoy les dije, vamos a ver una técnica que nos va a permitir de manera rápida poder definir mi problema. Ya sabemos que para definir el problema hay que pasar por el punto de vista, luego tener el insight, ¿no? Pero acá hay una técnica para organizar la información que yo acabo de obtener que se llama el Insight Cluster. ¿Qué es el Insight Cluster?
Es una técnica que nos va a permitir, repito, encontrar un problema específico de mucha importancia que vamos a enfocarnos en resolverlo a partir de aquí en adelante. En la actividad 3 vamos a generar muchas ideas de solución de ese problema que vamos a definir el día de hoy. Dice, la técnica del Insight Cluster consiste en la clasificación y selección de insights. Muy bien. Mire, clasificación y selección de insight. Por eso se llama Insight Cluster, ¿no? Segmentos de insight. Conceptos descubiertos, en otras palabras, ¿no? Son los insights. Dice, en torno a los hechos extraídos, pero todo, miren, va en torno o en base a los hechos extraídos en la fase empatizar, con el fin de identificar los problemas más relevantes y las áreas de acción. Muy bien, y acá tenemos. ¿Cómo se aplica? Previamente escribiremos en un post-it o unas tarjetitas de cartulina todas las respuestas que las personas nos brindaron en la aplicación de los 5 porqués. ¿Ya? Todas las respuestas. Debemos tener 5 porqués y 5 preguntas de cada uno, o sea, 15. Debe haber acá 15, ¿verdad? Después, en una cartulina pegaremos los post-its o las tarjetas que contienen respuestas similares. ¿Ya? Acá la clave es esto. Cuando hemos visto el ejemplo de los 5 porqués, hemos encontrado 3 respuestas similares, ¿no? No conocen sobre Internet y ventas virtuales, no conocen sobre el uso de las TICs, no tienen una alfabetización digital. ¿Ven? Ahí hay similares y lo agrupamos. Otra respuesta similar era que los jóvenes no revaloran la cultura porque prefieren otras culturas o no revaloran la cultura porque las artesanías que se fabrican no representan la esencia de la cultura. Son respuestas similares. Tenemos que agruparlas por temáticas coincidentes. Esa es la clave. Por eso que es importante hacerlo en estos papelitos, tarjetas de cartulina o de cuaderno o posits, para que nosotros podamos mover rápidamente. Ahí viene la importancia. Muy bien. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, organizando la información, ¿no? Lo estamos clasificando y lo estamos organizando. La información que hemos recibido de las 3 personas, en este caso, Fanny Torres, Jorge y Faustino, para poder definir el problema. Y aquí pasamos. De esto les estaba hablando. Miren, aquí está ya de manera gráfica. El Insight Cluster que corresponde a la segunda fase llamada fase definir, ¿no? Del pensamiento de diseño. Y acá yo he agrupado en temáticas. Miren, acá ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5 temáticas. Número 1, la historia. Número 2, dar a conocer las artesanías. Número 3, redes sociales, uso de TICs, tecnologías de información y comunicación. Número 4, no se realizan ferias. Y número 5, ventas por internet. ¿No? Son las temáticas grandes, las agrupaciones que yo establecí. Y veamos acá cómo estamos pegando las respuestas de las personas ya que nos han dado. En este caso, las 3 personas que les mencioné hace un momento. Lo que tiene que ver con historia, con cultura, con conocimientos. Ellos tienen estas respuestas que me dieron. Algunas personas se sienten atraídas por otras culturas, ¿se acuerdan? Que hemos visto esas respuestas. Otra, la gente está olvidando su historia. Otra respuesta es los jóvenes no conocen la mitología huanca y otra respuesta es solo conocen historias de otras culturas. Miren, todas estas respuestas tienen que ver con esto, con historia, por eso están agrupadas. Eso es clasificar, organizar, sistematizar lo que están viendo. Número 2, dar a conocer las artesanías. Y acá hay 3 respuestas. Muchos jóvenes no conocen las artesanías de Huancayo. No se le da la debida importancia a nuestros artesanos. Y otra respuesta es los jóvenes no prestan atención a la intención de las artesanías, ¿no? Al mensaje que se quiere transmitir a través de estas artesanías. Y número 3, sobre redes sociales y TICs, responden, se requiere de la alfabetización digital para apoyar a nuestros artesanos. Otra respuesta, muchos artesanos desconocen el uso y el alcance de las redes sociales. Otra respuesta, los artesanos necesitan capacitarse en el uso de las tecnologías para hacer un mejor trabajo. Respecto a la temática 4, no se realizan ferias. Hay 2 respuestas que
caen en esta clasificación. Debido a la pandemia, ya no solo se vende en las ferias o lugares turísticos, ¿verdad? Y otra respuesta era, no se realizan ferias artesanales a través de las redes sociales. Miren, cómo ahora ya se ve mucho más fácil la información, ¿no? Que hemos obtenido de estas tres personas a las que aplicamos la técnica de los 5 porqués para empatizar, para conocer más. Recuerden que empatizar consiste en eso, en ponerme en los zapatos del otro. Entonces, nosotros con los 5 porqués conocemos ahora ya su problemática. Estamos dentro de lo que ellos viven y lo estamos ahora organizando usando la técnica llamada Insight Cluster. El Insight Cluster es lo que ustedes están viendo. Organizar, clasificar, agrupar la información de acuerdo a temáticas, ¿no? En este caso hay 5 temáticas: historia, dar a conocer las artesanías, redes sociales y TICs. No se realizan ferias y ventas por internet. Y las respuestas encajan bien. Cuando ya tengamos organizada la información, sistematizada, como ustedes ven en pantalla, va a ser mucho más fácil que yo pueda generar los insights, porque el Insight Cluster tiene que ver con eso, ¿no? Desarrollar insights. Miren, cuando ya tenemos desarrollado, ya clasificado esta primera parte, lo que nos queda es ya por definir nuestro punto de vista, el point of view, por eso está aquí con iniciales en inglés, el punto de vista. Y el punto de vista tenía 3 elementos, ¿ya? Tenía el usuario, la necesidad y el por qué. Miren, acá dice, recuerda que se utiliza 3 elementos para generar el punto de vista. Y acá está usuario, necesidad e insight. Te presente que las necesidades deben ser escritas con verbos, las necesidades, y la declaración sintetizada del punto de vista debe estimular a desarrollar soluciones. Y acá está, miren. El usuario, ¿quiénes son los usuarios? ¿No? Los artesanos, los que se van a beneficiar con este emprendimiento. Por eso aquí se ha puesto el artesano. Esto viene a ser el usuario. Juntamos la necesidad. De acuerdo a lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, yo he visto 3 bloques grandes de necesidades. Ventas por internet, usar las tecnologías y usar las redes sociales. Ahí está. Las necesidades, el segundo elemento. ¿Y por qué necesitan eso? Y acá están los insights. Primero, porque no se están realizando ferias en redes sociales. Segundo, ¿por qué usar las TICs? Porque necesitan vender por internet. Y tercero, ¿por qué usar redes sociales? Porque necesitan dar a conocer sus artesanías. Aquí estoy generando 3 en 1. ¿Se dan cuenta? 3 puntos de vista en 1. Porque siempre el usuario es el artesano. Aquí lo único que ha cambiado es la necesidad. 3 necesidades globales que se desprenden de la organización que hemos mostrado en la diapositiva anterior. Y acá están los insights, ¿no? No se realizan ferias, necesitan vender por internet y necesitan dar a conocer sus artesanías. Cuando tenemos ya esta información, así es más fácil elaborar mi punto de vista. Como ustedes pueden ver, el point of view sale prácticamente de los cuadritos que hemos visto clasificados en la diapositiva anterior. De esta manera, nosotros ya elaboramos nuestros puntos de vista. Y ahora vamos a generar la pregunta retadora. O sea, de esos puntos de vista voy a enfocarme en un solo problema. Vamos a generarlo a partir de ahora. Dice acá, ya tenemos el problema definido. Pensemos en cómo podríamos resolverlo. ¿Cuál es el problema definido, profesor Miki? Ya me perdí. Es el que está acá, jóvenes, en los insights. No, el problema es que necesitan vender por internet, necesitan usar las TICs y necesitan usar redes sociales. Y el por qué, ya dijimos, no hay ferias virtuales, no se dan a conocer sus artesanías y ellos necesitan vender por internet. Ese es el problema. Y ahora nosotros vamos a ver acá. Ya les decía acá, ya tenemos el problema definido a través de los 3 insights que hemos hecho anteriormente, ¿no? Pensemos en cómo podríamos resolverlo. Para ello, aplicaremos la técnica cómo podríamos. Ya sabemos que esa técnica, a través de esta pregunta, nos ayuda a enfocarnos más en un reto que tiene varias alternativas de solución. Por eso es que siempre debe empezar con la palabra, las 2 palabras, cómo podríamos. Y acá dice, ¿cómo podríamos? Dice, esta técnica nos habla de un sentido de posibilidad para resolver los problemas. Es optimista, ¿no? Porque dice, ¿cómo podríamos?
y de trabajar en equipo en la resolución, claro, porque dice podríamos, no dice podrías o podría, ¿no? Entonces nos habla de integración de personas. Dice trabajar en equipo en la resolución del problema, es decir, nos invita a participar de manera cooperativa. Es hora de redactar la pregunta que incluya el problema o la necesidad, ¿no? Y acá está el usuario, el objetivo y el insight. Vamos a sintetizarlo acá. Y viene la pregunta retadora a través de lo que hemos visto de esos insumos. Y acá está. Ya saben que empieza con las dos palabras. ¿Cómo podríamos? Acá está. ¿Cómo podríamos? Y acá está. Usar las redes sociales para dar a conocer los mates buleados, porque recuerden que ese fue lo que nosotros hemos definido, ¿no? De los artesanos de Huancayo. Ah, muy bien. Ahí está mi problema. Ya definí mi problema. Me voy a enfocar en usar redes sociales para dar a conocer los mates buleados de Huancayo. Profesor Miki, ¿dónde quedó las ventas por internet? Ustedes también podrían definir eso, ¿no? ¿Cómo podríamos usar catálogos virtuales, ¿no? Para dar a conocer los materiales bulilados? También podría ser otro ejemplo de un reto. Por eso les digo, cuando nosotros generamos esta cantidad de insight, acá hay 3, es más fácil. Yo puedo enfocarme en cualquiera de ellos. En este caso, para el ejemplo, yo me decidí por el de acá, por el primero. Pero ustedes tranquilamente podrían decir cómo podríamos usar las TICs, ¿no? O usar páginas web, si quiero precisar más, para poder incrementar las ventas de los artesanos de Huancayo. Perdón, para dar a conocer las artesanías de los matriculados de Huancayo. ¿Ven? ¿Cómo podemos vender redes sociales? Como acá dos cosas se repiten, redes sociales y redes sociales, es por eso que yo me decidí en agruparlo esto. Pero tranquilamente ustedes pueden usar el segundo también, porque acá hay 3 puntos de vista. Y acá está lo que yo usé, redes sociales. Por eso que viene la pregunta retadora. ¿Cómo podríamos usar las redes sociales para dar a conocer los mates burilados de los artesanos de Huancayo? ¿Y por qué los mates burilados de artesanos de Huancayo? Porque ese fue mi desafío inicial, antes de aplicar los 5 porqués, ¿no? Lo que vimos la semana pasada. Así es, jóvenes. Y aquí está lo que les mostré, lo que partí, ¿no? Cómo es que yo apliqué la técnica de los 5 porqués a 3 personas, a una profesora de arte, al vecino Jorge, que es artesano, y a Fausto Quiñones, que es profesor de ciencias sociales, porque tienen relación directa, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser también profesionales. Puedo preguntarle a una persona mayor que también conoce la cultura, ¿no? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, antes de mostrarles los que hay en la página web. A ver, los escucho. Vamos, tercero, participen. Si me han comprendido, está más entendible o no lo comprenden. Les voy a mostrar lo que hay en la página, en el aula del colegio, que ustedes pueden consultar como información complementaria, ¿ya? Repito, los ejemplos que yo les estoy dando son ejemplos para que ustedes se guíen. No quiere decir que todos van a hacer de aquí su desafío, su punto de vista idéntico al que yo les he dado, no. Ustedes tienen que agregarle sus propias, su propia estrategia del pensamiento de diseño. Ya no tienen que enviarme lo mismo. Solamente esto es como una referencia, vuelvo a repetir. Les estoy copiando la asistencia aquí en el chat para que puedan marcar. Y luego les voy a mostrar lo que hay en el aula virtual. Incluso hay información adicional complementaria, ¿ya? Primero graben su asistencia, marquen su asistencia en el enlace que les he copiado. Hay 28 participantes, marquen todos, por favor. Ya, graben su asistencia. Y vamos a ver esta segunda parte. Marquen su asistencia. Yo voy a compartir mi pantalla para mostrarles la segunda parte. Está de más decirles, pero igual lo voy a hacer, que toda esta información está en la plataforma, está colgada. Miren. Primero marquen su asistencia, ¿ya? Les doy tiempo para que no podamos estar demorando mucho. Y luego vamos acá. Estamos trabajando la experiencia número 4, que se titula
creamos artesanías innovadoras para promover la cultura de nuestra comunidad. Y el día de hoy estamos trabajando la actividad número 2. Definimos el problema a partir de sintetizar información obtenida. ¿Cómo hemos sintetizado la información obtenida? Usando la técnica ¿de qué? De los... ¿Cómo se llama la técnica que hemos usado para sintetizar información obtenida? ¿Ya se olvidaron? Lo acabamos de ver en la diapositiva. ¿Cómo se llama? La que consiste en generar varios puntos de vista, organizarlos. ¿Cómo se llama? ¿Ya se olvidaron? Lo acabamos de ver ahora mismo, no hace ni 10 minutos. Cuando hemos organizado por temáticas. ¿Cómo se llama la técnica? Insight Cluster, jóvenes, no se olviden. El Insight Cluster consiste en eso, en organizar y clasificar. Bueno, les muestro acá el material ya que está en la plataforma. Veamos, por favor. En la actividad 2, tenemos primero el documento del ministerio, ya saben, el documento oficial. Yo lo coloco ahí para que ustedes lo tengan a la mano. Pero ya donde está más organizado, más especificado es aquí en las diapositivas que acabo de compartir con todos ustedes. Y también hay un material complementario, una información complementaria que está muy didáctica. ¿ya? Yo me he tomado el tiempo de buscar información, organizarla, para que ustedes lo puedan comprender mejor. Miren, aquí les estoy mostrando. Como ustedes pueden observar, ¿sí lo están viendo? A ver, cuéntenme, ¿están viendo? Sí, profesor. Ahí está, muchas gracias. Acá tenemos el material. La experiencia número 4, creamos artesanías innovadoras para promover la cultura de nuestra comunidad. Estamos en la actividad número 2, definimos el problema a partir de sintetizar la información. El propósito de la sesión, lo vamos a ver acá, crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Para ello aplicamos el Design Thinking. Ese es el propósito de la experiencia en realidad, ¿no? Y la competencia que estamos trabajando, la única que tenemos, gestionar proyectos de emprendimiento. Capacidades sí tenemos 4. Estamos trabajando con la primera, crear propuestas de valor, o sea, crear proyectos de emprendimiento, crear modelos de negocio. ¿Cuál es la evidencia de esta actividad? ¿Qué es lo que ustedes deben tener en su cuaderno? Así como la evidencia de la actividad anterior era redactar el desafío y aplicar las técnicas de los 5 porqués, el día de hoy ustedes deben de aplicar la técnica del Insight Cluster, que ya lo vimos en las diapositivas, pero que aquí hay otro ejemplo, para que sistematicen información y luego redactar el punto de vista para definir el problema o necesidades que tienen las personas para crear artesanías innovadoras, aplicando la técnica del cómo podríamos, ¿no? Nos ayuda ya a enfocarnos. Y acá está la información que les hablaba. ¿Qué haremos esta semana? Bueno, ya sabemos, vamos a definir el problema. Para que no pierdan de vista, estamos trabajando nosotros siempre en el design thinking, no lo olviden. Esto de acá es importante. Estamos en la segunda semana, donde están los cuadraditos de rojo. Definir. La semana pasada vimos empatizar. Y la siguiente actividad nos toca es idear. De acuerdo al problema que hemos definido el día de hoy, vamos a aplicar esta fase idear. La fase definir del design thinking. ¿Qué vamos a definir? Se pregunta acá este caballero. Principalmente, tener mayor claridad sobre el problema. No basándonos en lo que nosotros suponemos, sino en lo que aprendimos de las personas y de su contexto, ¿no? En este caso hemos aprendido de 3, en el ejemplo que yo les he dado, de 2 profesores y de un artesano. Luego, el Design Thinking, en iniciales DT, es una metodología centrada en las personas, es decir, en lo que descubrimos sobre el problema, a partir de la información que ellas nos brindan, ¿no? Después de aplicar los 5 porqués. Y acá viene otra información complementaria sobre la técnica de los Insight Cluster. Consiste en la clasificación y selección de insight, ¿no? Los insights son conceptos descubiertos en torno a los hechos extraídos en la fase de empatizar, con el fin de identificar los problemas más relevantes y las áreas en acción, ¿no? Segundo, una manera de identificar los insights es recoger los aspectos claves de la información obtenida y agruparlos por temas o por áreas, como vimos en las diapositivas. Yo la agrupé en 4 temáticas.
La aplicación de esta técnica comienza una vez concluida la investigación sobre el desafío planteado y después de haber aplicado la técnica de los 5 porqués, ¿no? Y continúa ya con la selección de los problemas claves. A estos problemas les daremos diferentes interpretaciones que aporten valor a nuestro proyecto y los agrupamos a partir de patrones en común. Estas agrupaciones generarán relaciones que nos ayudarán a visualizar el problema de forma más completa, ¿no? Tenemos ahí los insights agrupados por temáticas. El insight cluster, aquí está, miren, lo que vimos en las diapositivas, ¿no? Los 4 temas. Igual acá hay otro ejemplo, cómo se aplica la técnica del insight cluster. Previamente, escribiremos en post-its o tarjetas de cartulina todas las respuestas que las personas nos brindaron en la aplicación de los 5 porqués. Luego, en un papel, papelote u otro material similar, vamos a dibujar un marco que abarque toda el área dentro del círculo de los elipses separados. Se sugieren 5 en función a los 5 porqués, ¿no? Lo que yo les he mostrado. Número 1, 2, 3, 4, 5, yo también les mostré ahí. Después pegaremos los post-its o tarjetas de acuerdo a las respuestas, ¿no? Cuando yo dije historia, agrupé acá todas las respuestas que tenían que ver con historia. En redes sociales, agrupé acá, ¿no? Revaloración de la cultura, también ahí va todas. Según lo que ustedes han planteado las preguntas principales, ¿no? Las temáticas. Deben ser las 5. Y luego lo que vamos a hacer es ya colocar las respuestas que las personas nos han brindado dentro de cada una de esas categorías que estamos utilizando. Y acá también hay un ejemplo sobre el insight, ¿no? Ventas bajas de artesanía. Es una clasificación. Grupo 2, horas de trabajo al hacer artesanías. Y acá hay respuestas. En grupo 1, ventas bajas de artesanía por el alto costo de las artesanías a mano, por los diseños poco innovadores de artesanos, ¿no? Son las respuestas que me dieron ellos cuando apliqué los 5 porqués. Porque la artesanía son solo estéticos y poco útil. Ahí está, ¿no? Lo que nos está mostrando. Muy bien. Vamos leyendo acá en el grupo 2 lo que se está haciendo. Miren. Igual los ejemplos. Y luego, como nosotros a partir de tener esta clasificación, redactamos el punto de vista, ¿no? Siempre el punto de vista tiene 3 elementos. No olviden el usuario, la necesidad, el insight, ¿no? Para este ejemplo que estamos mostrándoles, el punto de vista, ¿sí? Tiene que ver acá usuarios, dice amas de casa, miren, necesidad y los insights, ¿no? El ama de casa, ¿qué necesita? Canastas de Junco y de Totora, acá me he equivocado, no es junto, es Junco, para hacer las compras. Ahí está la señora. Y los insights, ahorro económico y evitar la contaminación ambiental, porque son bolsas reutilizables. ¿Ya? Bolsas reutilizables que tenemos acá. Miren, ¿por qué les doy ese ejemplo? Porque en el material complementario de la semana pasada habíamos nosotros también encontrado esta segunda alternativa, ¿no? Este es otro modelo, este es otro ejemplo. Como yo voy a crear artesanías innovadoras, una artesanía puede ser esta canasta, miren, ¿no? Con los colores del Tahuantinsuyo, del Cusco y de Junco para que las amas de casa ya no usen plástico. Esto es una artesanía, por supuesto que sí. ¿No? Es innovador y también no ayuda, o ayuda, mejor dicho, a evitar la contaminación del medio ambiente. Esto es otro ejemplo para que ustedes se cómo se aplica acá. Y acá está usuario, necesidad y el insight. Se utiliza esta estructura para escribir en los espacios vacíos y complementar la oración. O sea, usuario, ustedes llenan necesidad y el insight. Y acá está el ejemplo, ¿no? El gráfico, usuario, necesita y el por qué. Y acá está. ¿Quiénes son los usuarios? Los artesanos que necesitan elaborar una variedad de artesanía útiles y estéticos utilizando fabricación digital. Otro ejemplo. ¿Por qué? Porque permite ahorrar tiempo para mejorar la producción y así promover la cultura de nuestra comunidad. Esto acá es para un ejemplo en el que se está creando, por decir, colchas, chalinas, chullos, ¿no? Que también son artesanías en base a tejido, ¿no? Y acá los usuarios son los artesanos, necesitan ponerle un poco de lo que es tecnología, en este caso fabricación digital, ¿no? Va a permitir ahorrar tiempo y producir mayores ganancias. Este es otro ejemplo. Y acá se formula ya se define el problema usando siempre la técnica del cómo podríamos. La pregunta clave empieza así, ¿cómo podríamos?
¿verdad? Y acá ustedes ven un ejemplo. ¿Por qué usamos el cómo podríamos? Ya lo que les dije en las diapositivas. Porque te habla de un sentido positivo de hacer las cosas y también de un trabajo cooperativo. Acá ustedes tienen que redactar. Empieza así, ¿cómo podríamos? Y de acuerdo a la técnica de los cluster, de los inside cluster, van ustedes a formular. Igual, yo aquí les doy otro ejemplo. ¿Cómo podríamos, ya en nosotros le he puesto y para que sea más explícito, elaborar una variedad de artesanías útiles y estéticos utilizando la fabricación digital que nos permita ahorrar tiempo, costo, mejorar la producción y así promover la cultura en nuestra comunidad? Esta es nuestra ficha de autoevaluación. El día de hoy corresponde evaluarnos el segundo elemento. Ya nos hemos evaluado este de acá, fue la semana pasada. Ahora nos corresponde el de acá, ¿no? Creé una propuesta de valor continuando con la definición del problema, ¿no? En la fase del design thinking, sobre organizar, sistematizar la información obtenida en la fase empatizar. La siguiente semana nos tocará trabajar esto de acá, la cuarta y la quinta. Acá cerramos, para que ustedes vean cómo están trabajando. Repito, lo que está acá en este material es algo complementario. Son otros ejemplos. Este de acá tiene relación directa con el ejemplo que vimos acá, que está en las diapositivas de la semana anterior. ¿Ya? Vean acá este material para que lo puedan comprender mejor el otro material. No, aquí hablábamos de estas artesanías, de las bolsas, de la fabricación digital a través de hardware abierto, ¿no? Para que ustedes lo puedan comprender mejor y se aplicaron las 5 técnicas de los porqués. Vayan viendo ahí la secuencia que tiene. Ya igual, las diapositivas del día de hoy están acá. Si ustedes creen que la diapositiva es donde lo entienden mejor, ya, pueden usar también las diapositivas. Son información similar, pero con ejemplos distintos, ¿no? Acá yo estoy trabajando para darle tecnología a promocionar en redes sociales sus artesanías. Y acá estamos viendo ejemplos de cómo crear canastas, ¿no? Que puedan reutilizarse día a día y que pertenecen a la elaboración de artesanías. O también cómo incluir tecnología al momento de producir artesanía, ¿no? Como son tejidos, colchas, frazadas, chalinas, para nosotros ahorrar costos y tener mayor nivel de venta. Ahora sí, a ver, dígame si hay alguna consulta. Los escucho. Dígame si hay alguna consulta. ¿Están ahí, jóvenes? ¿Ya marcaron su asistencia? A ver, escriban por lo menos en el chat. Yo veo una participación muy, muy mala. Disculpen que se los diga, pero su participación deja mucho que desear porque es como si no estuvieran. Nadie pregunta, nadie dice si entendí, nadie da un aporte, nada. Bueno, yo solamente les digo que si ustedes no están cumpliendo con lo que está planificado, van a tener la nota que se merecen. Los que están cumpliendo de igual manera, los felicito, sigan por ese camino y van a tener la nota que necesitan. La semana anterior, ustedes ya tienen que tener 2 productos, el desafío y tienen que tener los 5 porqués, así como les he mostrado en la diapositiva. Ya, esta semana, ¿qué van a tener? Van a tener sus puntos de vista y la definición de su problema. Ténganlo juntos porque eso les voy a pedir en la última actividad que es la 5. Así como hicimos en la experiencia 3, en la actividad última, que en este caso es la 5, ustedes tienen que mostrar todo el proceso que han seguido para llegar hasta el prototipo y es más, para mostrar la versión mejorada del prototipo. ¿Ya? Si ustedes trabajan semana a semana sus actividades, no van a tener ningún problema, porque lo único que hacen al final es consolidar todo, agruparlo y enviarlo. El problema está en cuando dejan que se acumulen, no lo hacen y quieren hacer de frente la 4 o la 5 y no les va a salir, porque todo es una cadena, empieza desde aquí. Así que por favor revisen la grabación, esfuércense, esmérense para que puedan hacerlo bien las cosas. Aquí me está respondiendo Peña, está como siempre, Alomi Abigail, ¿no? Estudiantes que participan de manera activa en sus aprendizajes. Yo espero que todos ustedes hagan exactamente lo mismo. ¿Ya? Yo les he estado pasando algunas actividades, veo con errores, me copian los ejemplos que yo doy en las clases, les he estado pasando, pero a partir de ahora ya no, porque yo les estoy explicando que esos son ejemplos que yo doy, pero ustedes tienen que crear su propio desafío, su propia definición de problemas, sus propias ideas para generar solución a esos problemas.
¿Ya? Solamente lo que yo les muestro, repito, por quinta vez que lo estoy repitiendo, es como referencia. Es un material que les va a permitir a ustedes guiarse, pero no más que eso. ¿Ya? Ustedes tienen que crear sus propios modelos de negocio. Muy bien, marcaron su asistencia también ya, ¿no? Tengo 30 participantes, han marcado ya todos su asistencia. Perfecto. Entonces, tenemos tiempo ahora ya para que ustedes empiecen a trabajar, no se olviden. Dedíquenle al curso 1 hora, por lo menos 1 hora y media a la semana para que hagan sus actividades. Si tienen dudas en sus actividades, profesor Miki, no entendí, ayúdenme, escríbanme al WhatsApp. Yo demoro un poquito, pero les respondo. Todos los que me han escrito al WhatsApp les he respondido, todos. Ya escríbanme al WhatsApp, yo les voy a dar la orientación. Si ustedes quieren consultar antes de enviar el producto final, ¿no? Que es en la actividad 5. Pueden hacerlo, lógicamente sí. Pero también tienen ustedes la grabación. Yo pongo mi grabación, mañana o pasado más tardar está en la plataforma. Como les he mostrado, está los PDFs que el ministerio nos da, está las diapositivas que había mostrado en clase. Y aparte hay una información complementaria que tiene teorías y ejemplos que también les puede ayudar. Yo creo que con todos esos recursos, ustedes pues ya tienen suficiente material para que puedan gestionar sus aprendizajes también de manera autónoma. Ya recordar que en esta modalidad virtual estamos desarrollando dos competencias, la competencia digital, no la competencia con TICs y la competencia de aprendizajes autónomos, porque el profesor no puede estar ya tan cerca a ustedes. Ustedes como jóvenes ya de tercero y secundaria tienen que ir ya desarrollando sus aprendizajes de manera autónoma, investigar, ver videos, entrar a páginas web confiables y poder mejorar sus aprendizajes. Muy bien. Dicho esto, ya son exactamente las 8:52. Yo me despido, voy a salir porque tengo clase en un momento con otra sección. Los espero la próxima semana. Sigan por favor cumpliendo. Felicito siempre a ustedes porque están aquí, ¿no? Acá nosotros debemos estar por lo menos 50. Miren, y estamos 30. Cada quien es responsable de sus actos, siempre les digo. Ya tengo la asistencia, tengo la grabación de la clase, para que ustedes puedan tener también la calificación que se merece, ¿no? Por su responsabilidad. Los espero la próxima semana. Cuídense mucho, jóvenes. Estamos viéndonos el próximo lunes. Creo que el lunes ya estamos iniciando el nuevo mes de julio. Sí, estamos hablando ya del lunes 5. Ahí nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Cualquier cosa me escriben en el WhatsApp para darles algunas orientaciones. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor.